que voy a pedirles que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, el capítulo 9. Sí, el verso 14. Vamos a ver un pasaje bastante interesante aquí y a veces no tan bien entendido. Amén. Dice la Escritura, verso 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, Jesús, ¿verdad? Vio una gran multitud alrededor de ellos. Había una muchedumbre allí, todo un movimiento. Ustedes han visto cuando a veces ocurre algo, la gente detiene sus autos, se aglomera, hay murmullo, algo está sucediendo. Bueno, aquí estaba pasando algo que llamaba la atención de la gente. Y Jesús dice que había una multitud y Jesús se acercó. Inclusive habían escribas que disputaban con ellos. Dice el verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Amén. Ahí está Jesús. Y al ver a Jesús corrieron. ¿Cuántos corren al ver al Señor? Amén. Bueno, algunos corren porque llegan tarde. Bien, dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Se había un alboroto. Y respondiendo uno de los de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces Jesús les dijo, no dice le dijo, sino dice les dijo. Amén. Respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, note, no dice cuando el muchacho, dice cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Wow. Aquí vemos el caso de un padre desesperado, teniendo que sufrir un caso de posesión demoníaca, de un muchacho que desde niño sufría este tipo de opresión espiritual. Y obviamente trayendo demasiado dolor a la familia. Cuando él se enteró que los discípulos estaban sin el Señor, llevó a su hijo para que ellos pudieran liberar a su hijo. Vemos que lastimosamente no sucedió. Amén. Mi pregunta es, si te traen un endemoniado, ¿qué haces? ¿Qué tal si le preguntas a tu vecino? Si te traen un endemoniado, ¿qué haces? Pregúntaselo, vamos. ¿Qué haces? Corro, pastor, corro. Busco una cruz y se lo pongo en la frente. Ahora, el asunto no era nada gracioso, obvio. Era bastante dramático porque sacudía al chico, seguramente blanqueaba los ojos, echaba espumas. Era algo bastante dramático, bastante dramático. Yo he tenido la oportunidad de ministrar liberación a personas. Una madrugada me llamaron 3 de la mañana, bueno, varias veces, y pude ver a un hombre con esa mirada helada, petrificante y chispeante, una mirada fuera de este mundo, penetrante hasta los huesos, amén, en posición de chimpancé, pero lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y este hombre sufría por mucho tiempo de diabetes y el Señor lo sanó. Fue de madrugada
y su hijo comenzó a venir a la iglesia. En otra oportunidad, también de madrugada, parece que le gusta la madrugada a los demonios. Difícil ministrar de madrugada. Uno está más despierto, más dormido que despierto. Y justo fue por Santa Isabel, y era una muchacha que estaba practicando ouija, y un espíritu vino a atormentarla. Estaba botando espumas, sus ojos se iban, se blanqueaban, su padre desesperado. Trajeron un sacerdote, un cura, y el cura le echó agua bendita, no sucedió nada. La chica agarró el agua bendita y le echó al cura. Dios mío. Entonces unos muchachos desesperados, me acuerdo en un Volkswagen, tocaban todavía atrevidos porque tocaron la ventana del cuarto, ahí de frente. Fueron. Las luces, había murmullo afuera. ¿Qué pasa? Nos han dicho que usted echa fuera demonios. Tenía fama de exorcista. Yo pensé, voy a hacerme un cartel que horario de atención solamente hasta las 12 de la noche y no más. Y cuando salimos, ahí estaban los chicos desesperados. Pregunté y ahí estaban los papás llorando y todos no sabían qué hacer. Me acerqué a la habitación, estaba en su habitación y me comencé a reír. Usted ya, ¿cómo te vas a reír, pastor? Es que tienes que estar más loco que el demonio. En realidad no fue algo de iniciativa mía, vino un gozo dentro de mí, amén, como un gozo de victoria, diciendo, ¿quién eres tú? Amén, y con ese gozo y una risa que salía de mi corazón, eché fuera al espíritu y la chica fue liberada. Amén. Todos les sorprendió más que haya sido libre en medio de risas. Así que si usted algún momento me escucha riendo, puede que sea libre en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Sale en el nombre de Jesús. Amén. Y puede que aquí el espíritu de gozo comience a derramarse en este auditorio, amén, en esta hora. Pero mucha gente está asustada porque no conoce el amor de Dios. Está llena de miedo, de temor, tortuoso, oscuro, tétrico, macabro. Oh. Pero Jesús ha venido a dar libertad a los cautivos. Aleluya. ¿Cuántos perciben la presencia de Dios en este lugar? Gloria a Dios. Si alguien aquí comienza a ponerse nervioso, no se preocupe, va a ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero, wow, hay tanta gente viendo cada cosa, tanta gente oprimida. Este joven representa tantos jóvenes, sí, oprimidos de algún tipo de opresión espiritual. Tantos jóvenes que están tan confundidos, sí, con tantas pesadillas, con tantos ataques espirituales. Pero bendito es el Señor. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, a la verdad, eso fue sobrenatural porque ver a una persona así te infunde pánico, honestamente. No es nada. Sí, ahora estamos en este ambiente así, pero no es nada divertido. En realidad, cuando ya regresaba a mi casa, estaba medio molesto y estaba fastidiado con los demonios. Señor, ya no me gusta esto, ¿no? Y me quiso venir un temor luego. Y encontré la Biblia en la palabra de Dios que dice, amén, que sea Dios nuestro temor y Dios nuestro miedo. Así que yo prefiero tenerle temor y miedo a Dios, porque Él es el que puede enviar las almas al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, esto me ubicó. Pero ahí está, la situación no es nada, ¿me entiendes? O sea, uno no puede agarrar y menospreciar a los discípulos y decir, no lo pudieron echar fuera. Hay que estar en ese momento. Tu piel se puede hacer de gallina, ¿me entiendes? Puede crear pánico, ¿ya? Y bueno, fracasaron. Veamos. El Señor dice en el verso 19, respondiendo, Él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ahora note, toda vez que usted ve
un muchacho, y la mayoría de los casos eran jóvenes. Así que si hay un joven a tu lado, míralo. Amén. Y eran jóvenes, pero jóvenes traídos por sus padres. Porque muchas veces son los padres los que abren puertas en sus familias a influencias espirituales, con la forma de vida que llevan. Amén. Una forma de vida, sí, libertina. Bien, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace? Ya leímos esto, ¿verdad? Está desde niño. No. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y eso es lo que quiere hacer las tinieblas contigo. Quiere matarte. Si hay gente aquí que ha jugado Ouija, usted ha hecho algo muy estúpido. Usted tiene que pedirle perdón a Dios por eso. Usted no puede jugar con fuego, porque los demonios existen. Amén. Las tinieblas existen. Y ya hemos escuchado y visto muchas veces por los medios de comunicación muchachos que entran en una situación llegan hasta el psiquiatra por eso. Muchas veces le echan el fuego para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Wow. Fíjense, mire, escuche esto. Lo que dice el Padre. Amén. Si puedes hacer algo. Le está diciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, si puedes hacer algo. ¿Cuántos saben que sí, Jesús sí podía hacer mucho? Pero esa es la perspectiva de mucha gente incrédula que no tiene la menor idea de delante de quién están. Está el mismo Señor Jesús que caminó sobre las aguas. Está el mismo Señor Jesús que levantó a Lázaro de los muertos. Está el mismo Señor Jesús que caminó sobre el agua. Y Él le pregunta, no sé si podrás. Entonces, hace un rato, Jesús acaba de decir, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién se refería el Señor? Pues obvio se refería a este Señor. Si tú eres un incrédulo, tienes algo de perversidad en tu corazón. Tu incredulidad frena la bendición de Dios en tu vida. Pervierte la bendición de Dios en tu vida. El hecho que Dios pueda actuar en tu vida. Si puedes, si tú puedes, Señor, yo no sé, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo me alegro de que el Señor no se ofendió. Amén. Gracias a Dios el Señor no se ofendió. No, era como menospreciando. Pero Jesús se lo devuelve. Miren en el verso siguiente. Dice, en otras palabras, no es que si yo puedo, es si tú puedes creer. Porque al que cree, todo le es posible. Dice lo que está a tu lado. Dile, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Porque al que cree, todo le es posible. Mira, escúchame. Si usted ha llegado de puro curioso a este lugar, Dios tenga misericordia de usted. Porque si usted no cree, usted va a irse como llegó. Quizás hasta peor. Y déjame decirte que el Señor no te va a rogar. El Señor no va a rebajarse y decir, ya pues cree. No, porque el Señor no pierde nada. El que pierde eres tú por no creer. Él no te va a rogar a ti. Nosotros somos los que necesitamos del Señor. Así que más vale que te hagas un favor a ti mismo. Y en lugar de creer cualquier otra cosa que no va a beneficiar tu vida, más vale que comiences tú a meditar en tus caminos y comiences a darle lugar a Dios en tu vida. Porque déjame decirte, posible tu vida sea un desastre hasta ahora. Y el único que te puede ayudar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele la alabanza, Señor, gloria a su nombre. Ahora, hay un espíritu achorado ahorita. No es típico. Pero creo que Jesús también se achoraba. Amén. Tomó el látigo y ahí estaba toda la gente ahí, ¿verdad? Muchas veces muy tierno, muy amoroso, lloraba y todo lo demás. Pero cuando Él se ponía firme. Así que yo al lado de Jesús nunca agarraba un látigo ni he tirado nada en la iglesia. Amén. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos pueden decir esta noche, yo puedo creer?
En otro pasaje la Biblia dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo puedo decir por eso, voy a ver la gloria de Dios otra vez. Voy a ver la gloria de Dios otra vez. Estoy en buena compañía, gloria a Dios. Hay gente que cree, ¿sabes? Conforme a lo que tú crees, te será hecho. Todos somos creyentes. Todos somos creyentes. ¿Creemos en Dios? ¿O creemos solo en nosotros? ¿O creemos en las tinieblas? Pero todos creemos. O no creemos en nada, pero estamos creyendo en algo. Los ateos son los más creyentes. Porque son los que más hablan de Dios. Para hablar en contra. Porque si Dios realmente no existiera, no hablaría de Él. Pero solo que tienen una creencia errada. Y en el fondo, lo único que tienen es una bronca con Dios. Y quieren negar lo innegable. Verso 23. Si tú puedes creer que cree, todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho fue honesto, clamó y dijo, creo, pero no creo. Sí. Creo, pero no creo. Creo, ayuda en mi incredulidad. O sea, pero me encanta porque fue auténtico, fue veraz. Y al Señor le agrada que seamos auténticos con Él. ¿Amén o no? Ahí comienza. Señor, yo creo un poquito, pero creo algo, pero más no creo. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿entiendes? Esto era un escándalo. La gente estaba, oh, quítate ahí, no veo. Oh, anda tú, todos ahí. Querían ahí ver al muchacho, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Se agolpaba. Dice la Biblia, cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Bueno, el Señor se aseguró para que no regresen. Enseñanza, asegúrate de que no vuelva. Entonces el espíritu, clamándole y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, peor. No está endemoniado, ahora está frío. No, peor. No. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Alabado sea el Señor. En esta hora el Señor te dice, tú vas a ser libre y vas a sacarte de tu oscuridad y vas a levantarte en el nombre de Jesús y vas a abrazar una nueva vida, vas a abrazar una nueva esperanza, porque Él ha venido a dar libertad a los cautivos. Jesús lo levantó. ¿Quién es el único que puede levantarnos? Jesús. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Claro, porque ya pues estaban muertos de vergüenza. Amén. Pregúntale otra vez a tu vecino. Si te traen un endemoniado, ¿qué haces? Pues lo llevo a mi mentor, pastor. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Es decir, nadie tenía que enterarse. ¿Sí? Este es secreto, top secret, privado. Dijeron, Señor, no vamos a poder dormir esta noche. Hemos pasado la vergüenza de nuestra vida. Porque estábamos, sí, Señor, Pedro decía, sal, no salía. Y entró Juan, sal, sin nada. ¡Qué roche, Señor! ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aleluya. Bueno, en muchos casos creo que el ayuno es más milagroso que echar fuera a alguien, a un mal espíritu. Porque no pueden vivir sin comer. Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La delicia del Señor estaba en creerle a Dios y obedecer a su Padre. Pero es interesante porque da a entender de que la razón real por la cual este muchacho no fue liberado fue por falta de ayuno y oración. Por eso nosotros tenemos que entender la Escritura en el contexto. Amén.
Y vamos a otro pasaje para tener un panorama más amplio de lo que estamos viendo. Y vamos al libro de Mateo 17. Mateo 17 es un pasaje paralelo. Lucas narra lo mismo desde su punto de vista y Mateo narra lo mismo desde su punto de vista y las narraciones se complementan. Veamos qué dice Mateo aquí. Mateo 17, verso 14. Hemos estado viendo la versión de Marcos. Ahora veamos la versión de un economista, Mateo, alguien de la SUNAT. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, fíjese, aquí vemos a este hombre que no solamente se acercó, sino se postró delante del Señor. Estaba muy desesperado este hombre. Y una vez más, me muestra la situación de muchos papás, no saben ya hacer con sus hijos, ya no saben qué hacer con sus hijos. Si hay un joven a tu lado, pregúntale, ¿tu papá sabe qué hacer contigo? No, ya tiró la toalla. Cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Fíjese, Mateo es más específico, ¿verdad? No lo cuenta a colores, va ahí. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, otra vez, así narra esta parte, Mateo, dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cuántos le harían la misma pregunta a Jesús? Otros le preguntarían, Señor, ¿por qué ni lo intentamos? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Alabe el nombre del Señor. Resulta, porque alguien me preguntó, cuando Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No solamente estaba hablando de ese padre, porque hubiera dicho, Señor. No, él está diciendo generación, es decir, estaba incluyendo a sus discípulos. Esto nos puede dar un poco de alivio, porque si los discípulos contaban entre los que el Señor dijo generación incrédula y perversa, entonces nosotros también podemos decir, bueno, Señor. Porque ellos por lo menos lo intentaron. Y en otras oportunidades liberaron a los endemoniados. Amén. Pero aquí hay algo. En el verso siguiente dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí viene la confusión. A ver, Señor, decirte, ¿es por falta de fe o es por falta de oración y ayuno? ¿Cuántos tienen ese conflicto? Yo era el único bobo. Pero ahí, Señor, ¿cómo es? Decídete. Quiero saber la verdad. Amén. Lucas no lo dice, o perdón, Marcos no lo dice, pero Mateo sí lo dice. Entonces vamos a ver qué dice Lucas al médico, ¿ok? Vamos donde Lucas, vamos todos donde Lucas. Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas 9. Veamos Lucas, ayúdanos por favor. Verso 37. ¿Estamos todos con el doctor Lucas? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Y aquí sale de luz algo que era el engreído. Y sucede que un espíritu le toma, de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Es decir, todos los evangelistas narran lo mismo. Es decir, no pudieron dormir varios días con esto. Amén, todos narran lo mismo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo volvió a su padre. Peor, acá no dice nada. Acá ni siquiera dice de la falta de fe, de la oración. O sea, Lucas como doctor, como firma, explica. Lucas. Pero Lucas tenía algo. La narración de Lucas es cronológica y ordenada. Y vamos un poco atrás, que siempre tenemos que ver el contexto, y veamos Lucas, mismo Lucas, pero ahora sí el capítulo 9, pero el verso 1. Un poco más atrás, veamos el contexto. ¿Qué nos dice Lucas? Porque uno dice, Lucas, ¿de verdad es todo lo que vas a decir? A ver, por favor, ayúdame. Y en el verso 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. ¡Wow, Lucas, gracias! ¿Qué está diciendo Lucas? Que el Señor, antes de enviarlos, le dio autoridad sobre todos los demonios a sus discípulos. O sea que ya los había investido de autoridad. Ellos tenían la autoridad. Amén. Significa que ellos no creyeron de completo en la autoridad que el Señor les había dado. Esto me parece a algunas personas. Ahora sí. ¿Cuántos tienen oídos para oír? El Señor les ha dado autoridad. Y tú escuchas, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Dices, sí, pastor, tenemos autoridad. Pero cuando viene el demonio. Ahora, lo que ocurre realmente es que no siempre estamos finos en nuestra comunión con Dios. Ocurre que tenemos la autoridad, pero estamos desenfocados. Estamos afanados. Estamos corriendo de aquí para allá. Y descuidamos. ¿Qué es lo primero que descuidamos cuando estamos muy ocupados? ¿Descuida usted la comida? No. ¿Descuida el descanso? No, va a dormir de todas maneras. Aunque duerma 3 horas, pero va a dormir. ¿Qué es lo primero que descuida usted cuando está muy ocupado? La comunión con Dios, la oración. Algunos hasta cuando están desocupados, ¿no? Pero eso es otro tema. Están desocupados y se ponen a ver y hacer cualquier cosa menos comunión con Dios. Ya, ese es el colmo ya. Amén. Entonces sí, ciertamente es lo que Jesús dijo. Ustedes no echaron fuera este mal espíritu por su falta de fe. Pero déjenme decirle que su falta de fe es debido a que no están teniendo los 21 días de oración y ayuno que el pastor Herbert ha convocado a la iglesia. Te has hecho el loco. Dile que está a tu lado. Oh, eso sí fue para ti, ¿ah? Vamos terminando. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír la palabra de Dios. Pero note, dice oír. Diga conmigo, oír. Si usted tiene su Biblia en sus manos o la tiene en su smartphone, a ver, agarre su Biblia y pégale a su oído. Todos, por favor, péguenle. ¿Alguien escucha algo? ¿Alguien ahí está escuchando algo? Oh, es que está cerrada, pastor, tienes que abrirla. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, ahí voy. Pues no escucho nada. Y si usas tu teléfono, lo único que vas a escuchar de repente es el ring de alguien que te llame. Señor, usted está debiendo. Qué interesante es que cuando la Biblia dice, la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra allí es rema, que bien puede traducirse, la fe viene por oír y oír la voz de Dios. Y la voz de Dios la escuchas en tu tiempo a solas con Dios, en la intimidad. Es decir, todo lo que has leído, todo lo que has meditado, todo lo que has escudriñado queda en tu mente, baja el Espíritu en tu mente, pero en un momento el Espíritu Santo toma eso y la convierte en una voz a tu corazón. Y cuando es una voz a tu corazón, eso se vuelve fe. Y eso viene cuando pasas tiempo de comunión íntima con Dios. Como alguien dijo, la fe tiene una madre
Se llama la comunión íntima con Dios. Lo que el Señor está diciendo, chicos, ustedes no están teniendo la comunión que debieran. Y pastor, ¿cómo sabes? En el momento más dramático del Señor, cuando Él estaba siendo tentado, mejor dicho, cuando Él va al huerto y dice, Señor, si esto es tu copa, Señor, si no es tu copa, pásala. Y los discípulos, Jesús le dice, muchachos, necesito que oren por mí. Yo voy a estar orando ya, ustedes interceden por mí. Y el Señor está ahí, dice, como su sudor, como grandes gotas de sangre. Es un momento intenso, tan intenso que, ¿quién suda gotas de sangre en la oración? Y necesitaba el apoyo de sus discípulos. Y cuando regresa para ver a sus discípulos, ellos estaban dormidos en el huerto de Getsemaní. Hay algunos que vienen a dormir acá. Y si se duermen en público, ¿qué será solas? ¿Me entiendes? Y el Señor les dice, ya, ok, déjenlo, porque el espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta orar. A la carne le gusta comer. Hola, ¿amén o no? Me gusta comer. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Comenzando su ministerio. Antes de comenzar su ministerio, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ayunó. Hay gente que ataca el ayuno. No, que ya estamos en tiempo de la gracia, que ya no hay que ayunar, que sé que la ley, que esto, que el otro. Bueno, pregúntale a Jesús. Señor, ¿y tú por qué ayunaste? Si estamos en la gracia. Nadie gozaba de mayor gracia que Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio del Señor. Dile ayunó. Ahora no va a decir que alguien diga, wow, voy a ayunar como Jesús. Hermano, los 20 días usted va a partir del cielo. Por favor, no lo intente. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, amén. Y dice, los ángeles le servían en el medio del desierto. Venían a fortalecerle, qué sé yo, en medio del desierto. Fue un ayuno dirigido por el Señor. Y estamos hablando de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Uno tiene que ser guiado. Pero Jesús ayunó. No solamente Jesús ayunó, Pablo ayunó. En Hechos 13 dice que los discípulos del Señor, orando y ayunando, ministrando esto al Señor, el Espíritu Santo les habló. Y cuando usted ve los tiempos de ayuno, ojo, quiero recalcar, el ayuno no es para torcer el brazo al Señor, ni para demostrar, mira Señor, qué tan espiritual soy. El problema con el ayuno mal hecho es cuando uno ayuna para decirle a todo el mundo, estoy ayunando. Hey, hola vecino, estoy ayunando. Ay, hermano, yo también estoy ayunando. Y pone la foto de su ayuno. Aquí hemos dado libertad en esta iglesia, que sea algo voluntario. No queremos hacer sentir mal a quien no está ayunando. Honestamente, más bien lo hemos dicho de manera risueña. O sea, si hay gente que no está ayunando, está bien por ellos. Pero tampoco esté publicando sus comidas, por favor. ¿Amén o no? Tampoco, pues no. Hay libertad, pero tengan misericordia de los que no. Pero bueno, ahí está. Amén. Jesús ayunó y hay una advertencia que es importante porque el mismo Señor la dio. Vamos a Mateo 6, vamos aterrizando. Dice el Señor. En el capítulo 6, vamos terminando, capítulo 6, verso 5, la palabra de Dios dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No está diciendo Jesús que hay algún problema que salgamos a las calles a orar. El problema está que lo hagamos para ser vistos. ¿Entiende usted? El Señor no está hablando aquí de algo externo, está hablando de una motivación del corazón. Sí, porque Jesús también ministró a la gente en público. Dice la palabra de Dios, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Sí? Es decir, lo hacen para mostrar una pseudo espiritualidad. Y luego en el verso 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para que no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está, ¿qué? En secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No por el ayuno en sí, ojo, sino por el tiempo que tienes a solas con el Señor. Por medio de la fe. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, el ayuno básicamente está acompañado, es una muestra y una ofrenda a Dios donde uno le dice, Señor, me voy a enfocar en ti.
Estoy tan enfocado en ti que hasta me voy a olvidar de comer por un rato. Sí, y nada me va a distraer. Quiero estar a solas contigo. Sí, es un tiempo de intimidad con el Señor. Básicamente es eso. Por eso, si usted no va a tener el tiempo de intimidad, entonces no acompañe con ayuno. Puede orar, sí, pero no lo acompañe. Es básicamente donde usted está proclamando su adoración al Señor y su consagración a Dios. Es decir, usted está separando, ¿sí?, y disciplinando su cuerpo para afinar sus oídos espirituales. Esa es la razón por la cual en Hechos 13 ellos estaban adorando y ministrando al Señor, y el Señor habló y dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, cuando nosotros pasamos tiempo en adoración al Señor, somos más sensibles a escuchar la dirección de Dios. Amén. De eso se trata. Ahora, nosotros como iglesia sabemos que nuestro Señor enseñó. Es más, no solamente en este pasaje, también dijo: cuando deis su ofrenda, no publiquen a la gente, miren toda la ofrenda que estoy dando. O sea, no está diciendo que no hay que ofrendar. Está diciendo que no hay que ofrendar para que la gente vea. Amén. Ahora, ¿quiere decir que no puedes ofrendar públicamente? Sí, por supuesto. El tema es que no lo hagas para ser visto, porque si lo haces para ser visto, ya tienes tu recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? ¡Wow! ¿Cuánto da? Eso es todo. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Sí, soy espiritual. ¡Wow! ¡Qué bonito oras! ¿Cuántas veces hay gente que se impresiona de las oraciones? Se te acerca al final. ¡Qué bonito, bro! ¿Me puede dar el papel? ¿Me puede mandar una copia de tu oración? Eso fue el Espíritu Santo. La gente se impresiona. Se deja impresionar. Lo que el Señor está diciendo: no hagamos las cosas para impresionar a nadie. Hagamos las cosas solamente para adorar al Señor y buscar su presencia. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Amén. Por eso damos libertad. Pero sí sabemos que tenemos que tener el hábito, porque muchas veces lo primero que descuidamos es el altar. Amén. Es la razón por la que yo creo que lo que Jesús hacía, porque mira, nadie más ocupado que el Señor. Todo el mundo quería hablar con Él. Amén. Todo el mundo quería que Jesús lo tocara. O sea, por eso Jesús se tenía que retirar, tenía que levantarse muy temprano, a veces no dormir, porque era el único tiempo que Él encontraba para estar a solas con Dios. Amén. Y Él practicaba levantarse muy temprano para buscar el rostro de Dios. Aleluya. Eso es lo que queremos en estos 21 días de oración y ayuno, que aún queda una semana, para que usted vuelva al altar del Señor, para que usted vuelva a meditar en la palabra de Dios, para que usted pueda afinar sus oídos espirituales con el Señor, pero lo haga de corazón. Amén. Lo haga de corazón, acompañando de ayuno o no, el ayuno de Daniel o el ayuno completo. De repente usted no pudo hacer 21 días de ayuno de oración como el de Daniel, es decir, con alimentos frugales, ¿sí?, livianos. Quizás diga: ok, voy a hacer 2 días pero bien hechos, 3 días pero bien hechos, o sea, solamente con agua, puede ser. Pero recuerda, no son tus obras. No recibes de Dios por tus obras. Recibes de Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Recibes por medio de la fe de Dios. Tomas lo que te ha sido dado. Lo que hace la oración y el ayuno es nos sensibiliza lo que Dios nos ha dado. Es decir, la realidad espiritual se vuelve más real que el mundo natural. Amén. Vamos a orar esta noche en el nombre de Jesús. El Señor nos está llamando a comunión. Él es el primero en que nos llama a estar en su presencia. Dios te está usando para libertar a los cautivos. ¿Puedes traer la palabra que viene de Dios para consolar el corazón hambriento? ¿Puedes orar por los enfermos y los enfermos pueden ser sanados? ¿Tienes la audacia de parte de Dios para poder transmitir su amor al que lo necesita? Cuando abres tu boca, de ti sale mana, vida, inspiración, la palabra que puede cambiar una vida. O huyes de estar con otros, o huyes de prestar atención a otros. Pues si esa es tu condición, es el momento de volver al altar. Porque déjame decirte que la autoridad nos ha sido dado a todos nosotros, los hijos de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos el nombre de Jesús. Y todos los que estamos aquí podemos liberar al cautivo.
Aquí no es rangos. Aquí es el hecho de que cuánta autoridad te ha sido investida. Y toda la autoridad está en el nombre del Señor. Y si se te presentara un caso de necesidad de un enfermo, de un cautivo, y en ese momento sientes que tu fe se echó alas, es porque no estás teniendo esa afinidad, esa sintonía con el Espíritu de Dios. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero por lo contrario, cuando tú estás en esa fineza con Dios, sintonizado, cuando se te presenta una oportunidad así, cuando se presenta una situación así, lo vas a ver más como una oportunidad. Señor, gracias. Esta es la oportunidad para bendecir a esta persona. Amén. Pondrás manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos sus manos y se sanarán. Amén. Pero tienes que estar en el altar de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo. Tu presencia, Señor, se mueva entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Bendito sea tu nombre. Ahora queremos definir, Señor, nuestro altar contigo. Si hemos estado descuidando ese altar, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, darte las primeras horas a ti, con tu palabra, en oración, en intercesión, en adoración, en el nombre de Jesús. Si estás aquí por la primera vez y tú eres una de esas personas que te sabes lejos de Dios, quizás te sientes como en un hoyo, en una cárcel espiritual. La Biblia dice que si tú invocas el nombre del Señor Jesús, serás salvo, serás libre. Jesús vino a libertar a los cautivos. Quizás no tengas un espíritu que te sacuda y que te arroje al fuego o al agua. Pero si tienes una opresión que te atrapa a consumir sustancias tóxicas, que te lleva a actuar y reaccionar de manera descomunal, incontrolable, y luego te lamentas por eso. Y que muchas veces has hecho cosas de las cuales tú te arrepientes y dices, yo quiero cambiar, pero no has podido. Déjame decirte que Jesús puede libertarte, Jesús te puede cambiar. Si tú estás entre estas personas y en esta hora tú vienes a Jesús, dices, Señor, te necesito, en el nombre de Jesús, el Señor te dará una nueva vida. Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy es el día de libertad. En el nombre de Jesús, quiero referirme a usted que está por la primera o segunda vez. Si usted dice, yo necesito de Cristo, necesito que Él me liberte, necesito que Él me salve. Usted tiene que arrepentirse y volverse al Señor. Y esta noche, en el nombre de Jesús, Él romperá sus cadenas.